Entonces yo quiero tocar el lado polémico, el lado que no le suele gustar a veces a los funcionarios, pero que los periodistas tenemos que tomar siempre. Por ahí dicen que Winston Churchill fue el que dijo que los periodistas, que la prensa, somos los perros guardianes de la democracia. Esto es una tradición, el periodismo está hecho para tocar justamente ahí donde duele, porque necesitamos entender que no es solamente, sobre todo un problema como el agua, no puede ser solamente un asunto técnico, ya decía el doctor Rocha, es también jurídico, pero sobre todo eso es inevitable, estamos viviendo en democracia y este es un problema político, y siempre, a mí me parece que es deseable que sea un problema político. El fracaso, que vamos a hablar un poquito de los fracasos y de los éxitos, deriva de no saber ser maduros en la discusión política, en tratar a veces incluso de no decirle a la gente las cosas, porque se piensa que con eso se avanza más rápido. La realidad es que el caso Arcediano y el caso Zapotillo demuestran el rotundo fracaso de esta idea de que la gente no piensa y que la gente no debe recibir toda la información, al grado de que yo pensaría que no es un proyecto que vaya a hacerse pronto. ¿Por qué? Porque hay razones políticas, si ustedes quieren a veces político-partidistas, pero también políticas de fondo que no se han satisfecho y que me parece que es normal que deriven en un proyecto que no se termina. Y si ustedes revisan los grandes megaproyectos prácticamente de los fines de los años 90 hasta la actualidad en México, no solamente en Jalisco, hay un freno tremendo para muchos de estos por no considerar el aspecto de la política democrática que implica incluir a las poblaciones, incluir a los que tienen el pensamiento sociológico, que aquí es un tema fundamental. Los seres humanos somos sociedad, y también el tema ambiental. El agua no nace por generación o por magia, más bien. El agua está en un contexto ambiental, y si el contexto ambiental no se respeta, no puede haber tampoco un futuro, y estamos en años, les recuerdo yo, de cambio climático. Bueno, le puse entonces errores y aciertos de la gestión del agua en la zona metropolitana. Voy a tratar de ser rápido. Pasamos a la siguiente, por favor. Datos muy rápidos de lo que estamos viviendo en Guadalajara. 5 millones de habitantes. Los que tengan más edad que yo recordarán que en 1964 Guadalajara alcanzó 1 millón de habitantes. Estamos hablando que en prácticamente 50 años, 55, la ciudad se multiplicó por 5. Bueno, los 9 municipios que ahora son de la metrópolis, porque digo, siempre hemos pensado Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, ya son 9 municipios, y en algunos casos, por ejemplo, la Sedatu está considerando Acatlán, que sería el 10º municipio. Entonces es una ciudad sumamente extendida en comparación con su superficie del año 64, que seguramente en términos de superficie estamos hablando de una multiplicación superior a la de la población. Una característica que hace problemático el tema del agua en Guadalajara es que hemos dejado expandir la ciudad porque el interés económico de corto plazo inmobiliario ha sido letal para una ciudad sostenible. Esto se tiene que decir con todas las letras. Guadalajara está muy extendida, tiene un promedio de habitantes por hectárea inferior al que tenía cuando el ingeniero Macías, por ejemplo, fue director del CIAPA. Y esto implica un alto costo para llevar los servicios, un costo que tiene que pagar el erario, tienen que pagar nuestros impuestos. Entonces, cuando la ciudad crece desordenadamente por intereses privados, tenemos que considerar que el interés público está siendo vulnerado. CIAPA es una empresa que ustedes conocerán muy bien desde el 78. Es un acierto, me parece, que con todos sus problemas ha tenido la posibilidad de darnos a los habitantes de los 4 municipios agua de calidad. Ha fracasado en muchas cosas, pero me parece que hay que tener en cuenta también el aspecto positivo. Creo que todos los habitantes de la ciudad, el tema del millón que no tiene agua, pues es muy relativo. De hecho, alguna vez le preguntamos al gobernador a qué se refería. 1 millón de habitantes sin agua implica 1 millón de muertos en una semana, ¿verdad? No pueden ser que no tengan agua. Están recibiéndola de otro modo. Habría que... Bueno, el tema de las pipas, por supuesto, que es muy costoso para los habitantes y que implica un no control sobre la calidad del agua. Esto es un aspecto que hay que considerar. Hay que ver cuánto lo están recibiendo de pozos y de qué modo. Tendríamos que traer los matices. Es evidente que los 5 millones de habitantes de Guadalajara tienen agua, de algún modo lo están resolviendo. ¿Esto qué significa? Que esa agua sí existe.
Tendríamos que empezar entonces a analizar qué estamos haciendo con el agua que tenemos disponible para después pasar a analizar cómo le vamos a hacer para destrabar estos grandes obras de infraestructura. La cuestión de las aguas negras. Tendríamos, si tuviéramos la visión de la gestión integral del agua, que les recuerdo a los ingenieros, a los arquitectos, es una obligación legal, lo establece la Ley de Aguas Nacionales, no es una ocurrencia de los disidentes del agua, es un asunto que viene en la ley. Si lo tuviéramos presente, tendríamos que haber también desarrollado ya la oportunidad, la posibilidad que nos da, por ejemplo, el ahogado, la planta del ahogado, que se supone que nos está vendiendo un servicio más caro porque da agua de una calidad adecuada para el reuso, la reutilización. Y sin embargo no hemos podido desarrollar el proyecto para reutilizar esta agua. Vamos a hablar un poquito también de algunos fracasos porque hace 10, 15 años se planteó un sistema distinto de saneamiento que iba a facilitar el agua para reciclaje, el agua para reutilizar, y se decantó por las grandes infraestructuras al final de la cuenca que hacen difícil que esa agua sea regresada a las zonas donde se le demanda. Entonces, bueno, es un tema por lo menos polémico que se tendría que discutir también. Bueno, el tema de lo que abastece el Chiapa, que ya lo dijo el ingeniero, hay una enorme cantidad de habitantes fuera del sistema del CIAPA, hablando de los 9 municipios, pero el futuro metropolitano, tendría que ser necesariamente que el CIAPA fuera el organismo de los 9 municipios y de los que se le integren en un momento dado, precisamente porque eso podría garantizar la calidad y la eficiencia. Es un asunto que todavía tendrá que avanzar mucho y generar mucha inversión. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, este no sé por qué se atravesó, este venía después. Aquí, proyectos. Bueno, es importante enfatizar porque yo siempre he pensado que es una derrota de la política el que los proyectos necesarios no se puedan construir. Simplemente para recordar, en la época del gobierno de Guillermo Cosío, el sistema que quedó inconcluso, el purgatorio no se hizo, hubo un debate muy fuerte con los empresarios por el tema de la tarifa eléctrica, no se supo conciliar, volvemos al tema, venimos de una sociedad en la cual se imponían los proyectos y tenía su aspecto positivo a posteriori. Por ejemplo, algunas de las áreas protegidas más importantes de México se crearon con ese sistema autoritario de decir, no puedes aquí destruir el ambiente porque son muy valiosos. Este es el caso de La Primavera, este es el caso de Sierra de Manantlán en Jalisco, este es el caso de Calakmul, para hablar de una reserva que es uno de los tesoros de México con casi 1 millón de hectáreas. Y muchos proyectos de infraestructura importantes también se hicieron bajo esta lógica. Uno puede pensar, bueno, se tomaron decisiones inteligentes, aunque fueran autoritarias. Seguramente Guadalajara no tendría este acueducto que viene de Chapala y que ha sido su fuente de subsistencia durante ya desde el 85, 90 para acá. Ya estamos hablando de más de 3 décadas que ha permitido a Guadalajara mantenerse. Entonces sí, ese es el México del pasado, pero ese México tenemos que entender que ese México ya no existe. Y aunque hay fuerzas regresivas en este momento incluso en el poder, yo diría que no van a poder regresar a la imposición de proyectos simplemente porque el gobernante es el supremo poder y además sabe más que los súbditos. Esto ya se acabó, entonces tenemos que empezar a desarrollar un esquema distinto de discusión de proyectos que nos lleve a volver a tomar las decisiones sensatas, pero convenciendo. Esto es lo que ha sido muy, muy difícil. Bueno, el sistema La Zurda, Calderón del Purgatorio, no se terminó, lo sabemos bien. Tenemos solamente Calderón que provee a Guadalajara de medio a 1,5 metros, dependiendo del temporal. La presa del Salto, que se hizo para el sistema completo, se terminó, no se aprovechó hasta ahora que se aprovecha para Tepa. El acueducto no se hizo, y vamos a los años de primera administración del PAN, que se plantea el crédito japonés. El crédito japonés, si uno revisa a posteriori, era realmente muy ventajoso para la ciudad, porque el gobierno federal pagaba toda la infraestructura de saneamiento y a cambio el Estado adquiría este crédito blando con esta entidad del gobierno japonés que financiaba el acueducto desde el Salto y que nos iba a resolver por lo menos por varios años el problema. Seguramente no era la solución de fondo, pero la ciudad tenía oportunidad de tomar otro tipo de decisiones en lo que operaba lo que ya existía. Era prácticamente una presa que estaba ahí en Valle de Guadalupe, pues esperando su uso y que no servía para nada más que para generar inconformidad en la región, y a fin de cuentas tuvimos que esperarnos hasta
los últimos 3, 4 años para que Tepatitlán levantara la mano y pidiera el agua de esa presa. Entonces no se resolvió, y no se resolvió porque la política fracasó. Fue el Congreso del Estado, fue incluso la Universidad de Guadalajara la que encabezó la oposición, hay que decirlo con todas las letras. Yo trabajo para la Universidad de Guadalajara, Canal 34, pero aquí la libertad de expresión es esencial y hay que decir las cosas como son. Hubo una oposición y hubo una incapacidad política del gobierno del Estado para convencer a los opositores de cuáles eran los pros y los contras. En este caso más bien de los pros, los contras estaban muy claros sobre el tema del endeudamiento. Hay un fracaso entonces nuevamente de la política. Nos vamos a Arcediano. Arcediano se nos plantea como la solución de fondo, porque recordemos que hubo muchísimas reuniones para presentar proyectos viables fue en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Se presentó todo el proyecto que quiso, se presentaron algunos planteamientos delirantes, como traerlo prácticamente de cuencas de otros estados, el agua, y construir acueductos de 800 kilómetros, cosas por el estilo, pero fue muy abierto el ejercicio. Creo que el problema fue que es un ejercicio que solamente estuvo limitado a constructores, a ingenieros, a gente que sabemos que tiene conocimiento técnico, pero no vimos el otro lado de la realidad. No vimos, por ejemplo, a los ambientalistas. Una cosa muy interesante que yo he visto en la evolución de las instituciones en estos 30 años es que antes había un desprecio infinito de los ingenieros por los biólogos, por ejemplo. Ahora veo ingenieros defendiendo en el tema del agua las zonas de recarga, los bosques. O sea, sí hemos cambiado como sociedad. Los ingenieros ya están sensibles a una realidad que es física, que es ineludible, son las leyes, es el ciclo del agua. Ya hay un entendimiento, pero todavía no terminamos de aterrizar en la forma de transmitir el mensaje y en la forma de hacer